Vamos a leer un libro de Graciela Montes. Había una vez un barco. Había una vez un barco. Era un barco lindo y grande que navegaba por el mar. El capitán del barco tenía una barba muy negra y una pipa más negra que su barba. Los marineros, en cambio, estaban vestidos de blanco. Cuando brillaba el sol, el capitán mandaba izar una bandera toda llena de colores y de peces. En cambio, cuando era de noche y brillaba la luna y las estrellas, el capitán mandaba encender las luces y los marineros colgaban los faroles y llenaban de luz el barco. ¡Oh!, decían las personas cuando veían al barco iluminado, brillando en el mar, porque era un barco muy hermoso. Un día, el barco fue a hacer un viaje más largo que otros viajes. Todos fueron a la orilla a despedirlo y a decirle adiós, adiós con los pañuelos. ¡Vuelvan pronto! ¡Traigan cartas y flores raras! Y el barco se fue por el mar, con su bandera llena de colores y de peces. De pie, junto al timón, el capitán fumaba su pipa y decía adiós con la mano. Pero un día el cielo se llenó de nubes negras, negrísimas, más negras que la pipa y la barba del capitán. Empezó a soplar el viento y el mar se puso furioso. Unas olas enormes empezaron a golpear contra el pobre barco, que iba a los tumbos por el mar. Las olas lo amacaban de acá y para allá. Parecía una nuez, una hoja, un barco de papel. De pronto vino una ola enorme y el barco golpeó contra unas piedras y se empezó a hundir. El capitán y los marineros nadaron hasta las rocas y se sentaron muy tristes a mirar el mar. Del barco, del lindo barco, no quedaba nada. Solo se veían olas furiosas y la lluvia que caía sin parar. Pero un rato después el viento dejó de soplar. Las nubes se fueron. Brilló el sol y el mar se puso mansito. El capitán y los marineros bajaron a la playa y se pusieron a caminar por la orilla. Y vieron sobre la arena que había algunas maderas rotas y además la bandera y la pipa del capitán. Se pusieron a mirar mejor y vieron que en ese lugar no solo había rocas y arena, también había árboles. Muchos árboles. Tantos que formaban un bosque. Entonces el capitán y los marineros se pusieron a trabajar. Con las rocas fabricaron herramientas. Con las herramientas cortaron los árboles. Y con los árboles hicieron un barco. ¡Wow! Los marineros se sacaron sus remeras blancas, hicieron velas. Y cuando el barco estuvo listo, el capitán mandó que lo adornaran con hojas y flores raras y que izaran la bandera de colores y de peces. ¡Oh!, dijeron las personas cuando vieron al barco volver, porque era un barco muy hermoso. Y esta historia termina como empezó. Había una vez un barco. Era un barco lindo y grande que navegaba por el mar.